Primeramente, un cordial saludo. En esta ocasión platicaré sobre un delito patrimonial que también es muy frecuente, el delito de robo. Se encuentra descrito en los diversos códigos penales del país. El Código Penal Federal, en su artículo 367, lo describe de la siguiente manera. Artículo 367. Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. En tanto que el Código Penal del Estado de Morelos, en su artículo 174, describe que comete robo quien se apodere de una cosa mueble ajena con ánimo de dominio sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley. Como se puede advertir de estos dos conceptos sobre el delito de robo, la esencia en el delito de robo es la misma. Por tanto, para que se actualice este delito, se requiere primeramente que el hecho acontecido se adecue a todos los elementos señalados en su descripción sin que falte alguno de ellos. Y los elementos que se desprenden de esta descripción son 4. 1. El apoderamiento. 2. Que ese apoderamiento sea de una cosa ajena. 3. Que la cosa ajena sea mueble. Y 4. Que el apoderamiento se realice sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Estos son sus elementos y todos deben concurrir para que se actualice el robo, de tal forma que si en un hecho concreto no concurren todos, con alguno que falte, la conducta no sería típica del delito de robo. Bueno, analizando el primer elemento, es decir, el apoderamiento, tenemos que consiste en la conducta del activo de desposeer de la cosa a quien la tiene en su poder para trasladarla a su esfera de dominio. El que comete el robo se le denomina activo. El que sufre el robo es el pasivo. Ahora bien, el hecho de que el pasivo tenga en su poder la cosa no implica solamente tenerla consigo, como por ejemplo cuando a una persona le sacan la cartera sin que se dé cuenta, o como cuando se violenta a una persona para quitarle sus pertenencias. En estos dos casos, el pasivo tiene de forma física las cosas consigo y lo desapoderan de ella, o sea, le roban. Pero también debe considerarse aquellos casos en que el pasivo no detenta consigo la posesión de la cosa, pero se estima que la tiene en su poder, como por ejemplo cuando tienen cosas en casa, departamento, oficina, vehículo o lugar de trabajo. Aunque la persona incluso no se encuentre en el lugar, pero se considera que tiene la posesión sobre sus bienes y lo desapoderan de sus cosas. Continuando con el apoderamiento, tenemos que este debe ser con ánimo de dominio, es decir, con la intención de hacer suya la cosa y ejercer sobre la misma un poder de hecho que quebrante la posesión ajena, de tal manera que si solamente se tiene la cosa con motivo de una posesión precaria, como por ejemplo cuando un empleado tiene las cosas que se venden en el establecimiento en el que labora, porque los exhibe, los manipula para su venta, los acomoda, o un lavador de autos que tiene el vehículo que le dieron para lavar, o el maletero que manipula y transporta el equipaje del viajero, o al que le dan algo para guardar. Este tipo de posesión no constituye el delito de robo, porque si bien tienen en su poder las cosas, se trata de una posesión que se le denomina posesión precaria, ya que estas personas tienen las cosas ajenas, pero no de manera autónoma e independiente del dueño. Pero si ese poseedor precario aprovecha la circunstancia de tener la cosa y se apodera quebrantando la posesión ajena con la intención de hacer suya la cosa y ejercer sobre la misma un poder de hecho, entonces aquí esa posesión sí sería constitutiva del delito de robo. Ahora bien, tomando en consideración que el apoderamiento debe ser con ánimo de dominio y que esto implica la intención de desincorporar la cosa de forma definitiva del patrimonio de la víctima para incorporarlo al patrimonio del activo, estaríamos hablando del delito de robo
propiamente dicho, es decir, el tipo básico de robo. ¿Por qué? Porque también existe un tipo especial de robo que se refiere al robo, pero robo de uso. Y este se presenta cuando una persona se apodera de una cosa ajena mueble sin consentimiento del dueño o poseedor, pero acredita que la sustrajo solo para usarla temporalmente y sin haberse negado a devolverla al primer requerimiento. Este es un tipo especial porque tiene sus propios elementos y su propia sanción, y se encuentra regulado en el artículo 178 del Código Penal del Estado de Morelos, que al respecto dice: artículo 178, al que se apodere de una cosa mueble ajena sin consentimiento del dueño o del poseedor legítimo, acredite que la sustrajo para usarla temporalmente y no para apropiársela o venderla, y acceda a devolverla cuando se le requiera para ello, se le aplicarán de 6 meses a 1 año de trabajo en favor de la comunidad, si justifica no haberse negado a devolverla si se le requirió para ello. Como reparación del daño, además pagará al ofendido el doble del alquiler, arrendamiento o interés de la cosa usada. Si ésta no se haya invertida o sujeta a alquiler o arrendamiento, la reparación se estimará conforme a los valores de mercado. Bueno, continuamos con el segundo elemento, consistente en que el apoderamiento sea de una cosa ajena. Consiste en que se requiere que la cosa no sea propia del activo para que se actualice el robo, ya que de ser propia, pues no lo sería. Sin embargo, existen casos en que aunque la cosa sea propia, sí se equipara al robo, pero no sería robo propiamente, sino que sería la figura denominada equiparable al robo, como cuando el activo se apodera de esta, siempre y cuando la cosa se encuentre en poder de otra persona por algún título legítimo, como se advierte del artículo 177, fracción primera del Código Penal del Estado de Morelos, que dice: se impondrán las penas previstas en el artículo 174 a quien, fracción primera, se apodere de cosa propia mueble si ésta se encuentre en poder de otra persona por cualquier título legítimo sin su consentimiento. Ejemplo, como cuando se tiene dado en alquiler algún objeto, sea una bicicleta, una máquina, etcétera, y sin el consentimiento de la persona a la cual se le haya alquilado, el activo va y se apodera de dicho objeto que es suyo. Esta figura se denomina equiparable al robo. Ahora veamos el tercer elemento consistente en que la cosa sea mueble. Se refiere a que hay robo solamente si la conducta recae sobre alguna cosa mueble. A este respecto tenemos que existe la clasificación de los bienes en muebles e inmuebles. Y son muebles los que se pueden trasladar de un lugar a otro sin que se pierda su esencia, en tanto que los inmuebles no tienen esas características. De esto deducimos que no se puede cometer robo respecto de una casa, respecto de un terreno. ¿Por qué? Porque una casa o un terreno no son bienes muebles, son bienes inmuebles. Ahí lo que se comete es otro delito si alguien se apropia de una casa o un terreno ajeno. Sería el delito de despojo, pero no el delito de robo, ya que el robo solo se comete cuando se trata de cosas muebles, como un reloj, un celular, dinero en efectivo, joyas y un sinfín de objetos que tienen las características de ser bienes muebles. Y en cuanto al cuarto elemento consistente en que el apoderamiento se realice sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, es el elemento que le da la antijuridicidad a la conducta, porque si el dueño o poseedor de la cosa da su consentimiento para que la persona traslade el objeto a otro lugar, pues no habría robo. ¿Por qué? Porque está dando su consentimiento. Continuando, tenemos que el artículo 199 del Código Penal del Estado de Morelos establece que el delito de robo se persigue por querella, excepto el previsto en el artículo 176 bis del mismo código, y este artículo se refiere al tipo especial de robo de vehículos automotor, así como diversas conductas relacionadas con los vehículos automotores, tales como el desmantelamiento de vehículos, a la posesión o adquisición de uno o más vehículos automotores con conocimiento de que son de procedencia ilícita y demás. Estos son ilícitos que se persiguen de oficio y tienen una fuerte sanción que va de 15 a 25 años de prisión más la multa.
Asimismo, del artículo 199 citado se advierte que también es perseguible por querella el robo cometido entre parientes, ya que en su segunda parte dice lo siguiente: en todo caso, se perseguirán por querella aquellos que sean cometidos por un ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, o pariente por afinidad del ofendido. Esto se refiere a los casos en que un esposo le roba algo a su esposa o a la inversa, o un hijo a su padre, o el padre a su hijo, o se roben entre hermanos. Y así, a lo que se refiere este artículo es que en estos casos, para proceder a la investigación del delito por parte de la autoridad, se requiere que el afectado presente su querella. Bueno, ahora citaré los delitos de robo agravado o calificado que se encuentran relacionados en el artículo 176 del Código Penal del Estado de Morelos, los cuales son perseguibles de oficio. Dicho artículo 176 despliega 2 incisos, el A y el B, y 16 fracciones, de las cuales, bueno, solo citaré algunas de ellas, como el de la fracción primera, que se refiere al robo cometido con violencia física o moral contra las personas; el de la fracción segunda, que se refiere al robo cometido en lugar cerrado, habitado o destinado para habitación; el de la fracción tercera, que se refiere al robo hallándose el ofendido en un vehículo particular o de transporte público; el de la fracción cuarta, cuando el robo se comete aprovechando la confusión resultante de una catástrofe o desorden público; el de la fracción quinta, cuando lo realicen una o varias personas armadas; así como el previsto en la fracción 15, que se refiere a los que roben utilizando como medio comisivo una motocicleta, motoneta o vehículo, y demás señalados en dicho artículo. Son robos calificados, se persiguen de oficio y tienen una sanción mayor que el robo simple. El tema del delito de robo es también un tema muy amplio. Espero haber sembrado la inquietud para que profundicen en el mismo. Por esta vez es todo, nos estamos viendo en el próximo vídeo. Por su atención, gracias, hasta la vista.